Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial. Hoy vamos a hablar sobre un momento en el que la radio se volvió algo más que un medio de comunicación. Se convirtió en advertencia, en compañía, en memoria y también en una herramienta que, aunque poderosa, no logró evitar la tragedia. Hoy hablaremos del impacto que tuvo la radio en la tragedia de Armero de 1985. La mañana del 13 de noviembre de 1985 en Armero fue normal, pero a las 4 de la tarde las condiciones cambiaron. El león durmiente, como se conoce al volcán Nevado del Ruiz, había despertado. Sobre Armero cayó ceniza, seguida por una leve llovizna finalizando la tarde. Las emisoras locales minimizaron la situación. A las 9:09 de la noche, 35 millones de toneladas de material piroclástico o rocas volcánicas con alto contenido de azufre fueron expulsadas por el volcán. Las altas temperaturas produjeron el deshielo del glaciar. En total, 4 flujos de sedimento y agua, conocidos como lahares, bajaron por las laderas del Ruiz, desprendiendo en su camino rocas, arcilla y árboles que furiosamente se mezclaban con el agua. A las 9:30 de la noche, el flujo aumentó 4 veces el nivel de los ríos Lagunilla, Azufrado, Gualí y Chinchiná. A las 11:30 de la noche, por el cañón del río Lagunilla, llegó a Armero una corriente de agua y luego el primer lahar, a una velocidad de 300 kilómetros por hora, cargado con 350 millones de metros cúbicos de rocas, lodo y árboles que arrasaron la ciudad. Otro lahar llegaba a Chinchiná, acabando 400 viviendas. Como primera sección vamos a dar un poco de contexto, pues para entender el papel de la radio, primero hay que recordar qué pasaba, pues Armero era un municipio tranquilo del Tolima, ubicado en una zona muy peligrosa, pues estaba cerca del Nevado del Ruiz, y meses antes de esta tragedia el volcán había mostrado señales de actividad. Hubo reportes científicos, advertencias y algunos comunicados, pero nada contundente, nada que realmente llamara a la población a que tenía que tomar medidas de prevención o evacuar de la zona para no estar cerca del peligro. Y aquí empieza el primer impacto relacionado con la radio, pues Colombia dependía muchísimo de la radio para informarse, pero aún así no existía un sistema nacional de alertas que usara este medio de manera clara, cotidiana ni coordinada. Y eso hizo que las advertencias no llegaran con la fuerza que necesitaban para realmente ser tomadas en cuenta. Bueno, primero que todo, Armero era una tragedia anunciada. Mi camarógrafo y yo fuimos 6 meses antes a conversar con los vulcanólogos en Manizales. Fuimos a conversar casi en la cima del volcán con el guarda del parque del volcán, que decía, sí, aquí están diciendo que esto se va a venir, pero no sabemos cuándo. Y los vulcanólogos decían, en cualquier momento puede hacer ello. Como sección número 2 es la radio antes de la tragedia. Antes de la tragedia, algunas emisoras regionales sí transmitieron advertencias. Periodistas locales hablaban del riesgo del volcán, pero ese impacto fue limitado por varias razones. Primero, porque las autoridades nacionales minimizaron ese peligro y esos mensajes oficiales también se escuchaban en la radio. Claramente generó muchísima confusión porque no se sabía a quién creer, no se sabía cuál comunicado tenía más peso. Siempre existió esa confusión. Como segundo punto, pues no había una coordinación entre científicos, gobiernos y medio. Por eso las personas recibían mensajes contradictorios. Unos decían que había riesgos y otros que todo estaba bajo control. El impacto aquí es importante, pues la radio reflejó la desorganización institucional y eso influyó a que la población nunca evacuara y nunca lo tomara en cuenta. Y en un país donde la radio era el principal medio de información, esa confusión tuvo, pues, consecuencias de gran magnitud, inmensas para ser honesto.
La transmisión sobre la noticia del norte del Tolima se inició a las 11 de la noche y también se hablaba de la lluvia de cenizas. La comunicación con Armero se logró gracias a la llamada que hizo el gerente de Telecom de ese pueblo. El funcionario no sabía que le quedaban pocos minutos de vida y así informó por Caracol sobre lo que pasaba. Muy buenas noches. Sí, Aquí habla el gerente de Telecom de Armero. sí, señor. Bueno, aquí la situación es pues de relativa calma, ¿sí? En este momento está cayendo arena, una arena que tiene un diámetro aproximadamente de 1 milímetro, ¿sí? Una arena menuda, está cayendo más o menos con cierta intensidad, ¿sí? Pero fue... La tercera sección la titulamos La noche de la erupción. Cuando el volcán hizo erupción el 13 de noviembre, todo pasó muy rápido. La avalancha bajó por el río Laguinilla y arrasó Armero en minutos. Las líneas telefónicas se cayeron, las carreteras se bloquearon y la información no podía circular por canales oficiales. En ese momento, la radio se convirtió en el único puente informativo del país. Aquí está uno de los impactos más grandes. La radio fue el primer medio que anunció al país que Armero había desaparecido. Mientras ocurría la tragedia, muchas emisoras empezaron a recibir llamadas de personas desesperadas que avisaban lo que estaba pasando. Los periodistas escuchaban sollozos, gritos, pedidos de ayuda y todo eso se transmitía en vivo. La radio funcionó como un sistema improvisado de emergencia. Permitió que se difundieran rutas bloqueadas, zonas accesibles, listas de heridos y pedidos urgentes de rescate. Sin la radio, el país se habría enterado mucho más tarde de lo que estaba pasando. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Vea, es decir, eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida lo que era Armero. Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas. Vea, ¿sabe qué, Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes, del resto casi todos murieron. Cuando la noticia se produce, En cuanto a testimonios y cobertura, hay que tener en cuenta que las horas después de la tragedia fueron muy duras. La radio no solo informó, acompañó al país durante la angustia. Periodistas describían lo que veían cuando lograban acercarse. Niños atrapados en el lodo, casas arrasadas, personas pidiendo ayuda, familias incompletas. Las emisoras se mantenieron al aire durante horas sin descanso. El impacto emocional fue enorme. La radio se convirtió en un espacio donde la gente podía expresar su dolor, denunciar lo que estaba pasando y buscar información sobre familiares desaparecidos. Además, gracias a estas transmisiones de la época, hoy tenemos registros sonoros que son parte de la memoria histórica de Colombia. Mamá, si me escuchas, reza para que yo pueda caminar. Adiós, madre. Después de la tragedia, hubo un gran impacto, pues después de Armero cambió por completo la manera en que Colombia entendió la importancia de la comunicación en emergencias. Primero, la radio permitió visibilizar las fallas del Estado, la falta de alertas claras, la descoordinación y el manejo tardío de las crisis. Segundo, se entendió que la comunicación es parte fundamental de la gestión del riesgo. Si las alertas no se difunden de forma clara, pues, en realidad no sirven para nada. Tercero, la radio reforzó su papel en zonas rurales. Para miles de comunidades, la radio sigue siendo hoy la única forma rápida y confiable de recibir información. Y cuarto, la tragedia dejó claro que la radio no puede verse solo como entretenimiento. También es un servicio público que puede salvar vidas o que puede fallar cuando la información no se transmite adecuadamente.
Atención que en Mariquita hay numerosas víctimas de la creciente de los ríos. Habíamos pensado que se circunscribía al área de Armero en el Tolima la tragedia, pero aquí están ya los enviados especiales de RCN al departamento del Tolima que salieron a la medianoche de Bogotá. Francisco Tulande, Eduardo Lozano desde Mariquita, muy buenos días. Estas son las agentes de RCN en Colombia. Atención, urgente, por lo menos 20 muertos y decenas de heridos y una destrucción total y el saldo de la emergencia presentada por la explosión del cráter Arena y el deshielo del Nevado del Ruiz en la población de Armero en el departamento del Tolima. Repito, hay más de 20 víctimas. En este momento se está lanzando un dramático SOS para que todos los organismos de socorro se movilicen con ayuda, helicópteros, personal, ambulancias, con todos los elementos que permitan atender una emergencia de incalculables proporciones. En cuanto a conclusiones y el impacto final, pues en resumidas cuentas el impacto de la radio en la tragedia de Armero fue profundo y complejo. Primero, antes de la tragedia, la radio no logró alertar con la fuerza necesaria debido a la falta de coordinación oficial. Segundo, durante la erupción, la radio fue la primera testigo del país. Tercero, se convirtió en un puente para ayudar, informar, acompañar, estar presente y hacernos sentir presentes. Y cuarto, dejó una memoria sonora que hoy todavía nos permite comprender la magnitud del desastre. La radio fue protagonista, pero también un reflejo de un país que no estaba preparado para una tragedia de esa magnitud. Ustedes oyeron en RCN la primera comunicación que salió de Armero y la única hasta ahora, por radioteléfono, cuando llegaron los funcionarios de la gobernación del Tolima encabezados por el gobernador Eduardo Alzate García y se comunicaron por radioteléfono con el Palacio Presidencial en Bogotá. Y el informante decía, acabamos de llegar en el helicóptero de la gobernación, el gobernador calcula que el 85% del área urbana de Armero ha desaparecido y se cree que hay aproximadamente 15.000 muertos en esta población. Aquí de parte del señor gobernador del departamento estamos en el sitio de la tragedia, es enormemente grande, necesitamos auxilios. No tenemos ni un solo helicóptero trabajando, los otros helicópteros no han llegado. A ver si nos mandan helicópteros de donde puedan, que es la única manera de salvar la gente. Necesitamos más ambulancias, necesitamos gasas, esparadrapos, comida y ropa, ya el Socorro Nacional nos está mandando. La evacuación la estamos haciendo por dificultad porque hay unas avionetas volando impidiendo el vuelo del... Gracias por escuchar este episodio. Recordar a Armero es recordar la importancia de la comunicación clara, de las alertas oportunas y el papel que tienen los medios cuando la vida de miles de personas dependen de la información. Nos encontraremos en un próximo episodio. Hasta luego. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.